اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En estas últimas dos clases quisiera terminar el tema de la fitra y la relación entre la naturaleza primigenia de Dios, o la naturaleza primigenia del ser humano, perdón, y la relación que tiene con el conocimiento de Dios. Dijimos que, islámicamente hablando, consideramos que una de las formas de poder conocer a Dios es justamente a través de un sentimiento profundo, interno en el ser humano. Habíamos dicho que por naturaleza uno como ser humano tiene un sentimiento de necesidad hacia Dios, por un lado, y un sentimiento de deseo de Dios. Y eso fue comprobado, como dijimos en aquel momento, a través de tres caminos. Uno, la propia experiencia personal de cada individuo. Dos, la experiencia de otros, como puede ser, por ejemplo, los religiosos de todas las religiones que durante muchas experiencias han vivido este sentimiento desde su propia realidad. Y finalmente, a través de las teorías de algunos pensadores, filósofos, psicólogos que estuvimos hablando, en su gran mayoría eran, digamos, muchos de ellos científicos, muchos de ellos pensadores europeos que han comprobado de alguna manera esta existencia del sentido religioso y el sentido divino en Dios, y han comprobado que tiene una raíz en la misma estructura innata del ser humano. Hoy vamos a terminar este tema a través de estas dos últimas lecciones que voy a dar. Una es acerca de la fitra y el conocimiento de Dios a través de las aleyas del Corán y los hadices. El Corán tiene una aleya muy clara que habla que todo sentido espiritual y religioso tiene que ver con una tendencia y un sentimiento de la fitra. Dice el Corán, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, dice, dirige tu rostro, o sea, tu existencia, hacia el din, hacia esta forma de vida, hacia la religión de Dios, siendo Hanif. Hanif es la religión monoteísta de los primeros tiempos. La religión de Abraham, por ejemplo, le llaman la religión de el Hanifía, o la religión en donde uno es Hanif y dedica su religiosidad a Dios único, el primer monoteísmo primitivo, ¿no? El monoteísmo, digamos, primordial. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha, dice, esta fitra, esta forma de creación de Dios que ha creado a través de ella a los seres humanos, o en su camino, digamos, en el camino de la creación del ser humano ha establecido esta fitra para crearlos. La tabdila li khalqillah, dice, no hay cambio, no hay forma de transformación en la creación de Dios. Dhalika dinul qayyim, esta es la religión, o aquella es la religión, o esta forma de vida de valor, de gran valor, digamos. Uno de los compañeros del imam Sadiq y el imam al-Baqir, alayhi salam, llamado Zurara, preguntó al imam acerca de esta leya y dijo, fatarahum ala tawhid inda al-mithaq ala ma'rifatihi, que significa Dios los ha creado en esta esencia del tawhid, del monoteísmo. O sea, cuando Dios crea al ser humano, así como establece una serie de instintos, establece también este instinto del monoteísmo. O sea, esta búsqueda de Dios, este deseo de Dios, este sentimiento de necesidad de Dios y este conocimiento de Dios. Desde el momento en que hizo el mithaq, ese pacto que aparece en el Corán, que dice supuestamente en algún momento, cuando Dios crea al ser humano, esa fitra que establece es considerada por el Corán como un pacto. Dicen, bueno, es el momento en que Dios habló figurativamente, obviamente, con los seres humanos, y ahí, según el diálogo que aparece en el mismo Corán, dice que Dios preguntó al ser humano, ¿acaso tú me consideras tu Señor o reconoces mi señorío? Dijo, sí. Que eso en realidad, más que un diálogo, ha sido esa misma forma en que Dios creó al ser humano con una naturaleza espiritual y religiosa. En otros hadices, por ejemplo, aparece que le preguntan qué significa Hunafa lillah, es ser Hanif, esto de ser un creyente monoteísta hacia Dios. Dice Hunafa lillah ghayra mushrikin bih,
dice ser un creyente en Dios y no asociarle nada a Dios, dice mal hanafía o mal hanifía. Dice, ¿qué significa el hanifía? El ser, digamos, monoteísta. Dice, hiya al-fitra. Ella es la naturaleza primigenia, o sea, ese estado de naturaleza que establece Dios al ser humano para con su realidad. O por ejemplo, en otras aleyas aparecen sobre el tema de la fitra, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. La misma ley que estuve comentando antes, cuando Dios dice que tomó de la espalda de Adán, el primer hombre, cuando habla de la espalda obviamente está hablando de su descendencia, y les hizo testigos cuando les preguntó, Alastu birabbikum, ¿acaso no soy su señor o vuestro señor? Dijeron sí. Cuando preguntó Zurara acerca de esta ley, dice, ثبتت المعرفة في قلوبهم ونسوا الموقف. Dice, bueno, después de eso que ocurrió, que puede ser el tema de la creación del mismo ser humano, dice, quedó establecida la sabiduría, ese conocimiento de Dios en sus corazones, pero no recuerdan, o bien, mejor dicho, olvidaron ese momento. Es decir que el conocimiento de Dios, según esta ley, es un conocimiento innato, de corazón, que fue establecido a través de este pacto de Dios con el hombre. O por ejemplo el hadith del Imam Sadiq alayhi salam, en donde dice kullu mauludin yuladu ala al-fitra, dice todo recién nacido, todo niño que nace en esta vida, nace con este estado de fitra, es decir, una naturaleza primigenia. Le preguntaron al imam sobre eso, dijo, la fitra es el tawhid, o sea, el monoteísmo, o sea, el conocimiento de Dios como creador. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Significa, si les preguntas a los incrédulos, aquellos que no creen en el Señor o en Dios, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Dicen Allah. O sea, si bien no creen quizá en determinadas dimensiones de Dios, en el señorío o en la administración o en el tema de la adoración o en el tema del conocimiento, sí creen que el universo tiene un creador y ese es Allah. Por lo tanto, en resumen, la teoría islámica con respecto al tema de la fitra es que por naturaleza e innatamente el ser humano tiene la capacidad de poder conocer a Dios, y el camino más cercano hacia el conocimiento de Dios es justamente el camino que nos lleva a Él a través de la fitra y a través de volver a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Los despido hasta la próxima.